Arranca nomás, Samu. Bueno, Facu, ahí pongo pantalla completa. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Ahí lo están viendo bien al Power. Sí, Bien, entonces, mi nombre es Marco Samuel Sánchez Sánchez, soy alumno de quinto año de medicina de la Universidad Católica de Cuyo y yo les voy a dar entonces la presentación de la tercera clase que se llama Dos Caminos, Tabaco Vida, de lo que es el curso online de factores de riesgo cardiovascular en que fallamos. Básicamente, al momento de elegir la temática de esta clase, a mí particularmente me llamó bastante la atención este tema. Y es que básicamente como alumno de grado, como que siempre lo venimos viendo como un factor de riesgo al tabaco, o siempre lo asociamos como un factor de riesgo, pero nos quedamos con esa palabra nada más, ¿no? Y como que si uno le pregunta a los distintos alumnos, es muy difícil que la mayoría te diga por qué realmente es un factor de riesgo. Lo saben, pero no saben cómo explicarlo. Y lo mismo con los profesionales de la salud. O sea, si uno le pregunta a cualquier profesional de la salud, lo tiene en cuenta como factor y le recomienda a sus pacientes de que dejen el tabaco, pero se quedan solamente con esa frase, deje de fumar que le hace mal eso. Y no hace una terapéutica más allá de la recomendación. Entonces esa es justamente la importancia que tiene este tema. En lo que va a ser toda esta clase, nosotros vamos entonces a hablar justamente de qué es lo que es el tabaquismo, cómo es que el tabaco se vuelve una adicción, cuáles van a ser las complicaciones que tiene el fumar, que de por sí muchos ya las conocemos, pero vamos a hablar algunas cositas de estas complicaciones y principalmente de la cardiovascular, cómo dejar de fumar y qué es lo que hacemos nosotros, entonces, como médicos, pero también como personas insertas en lo que es la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que es el tabaquismo? Bueno, Samu, nosotros, en la sí, pantalla se ve la primer diapo todavía. No te aparece como pantalla completa. No sé si compartiste toda tu pantalla o no. te aparece la pestaña. Claro, la pestaña. No me aparece, digamos, la diapo que estás viendo. Espérame un ratito. Ahí, sí, Ahora sí, me ven, perfecto. ¿no? Bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de qué es lo que es el tabaquismo, nosotros debemos de saber que el tabaquismo justamente es la adicción que hay al tabaco, y que de por sí el tabaco, como lo define también lo que es la Organización Mundial de la Salud, bueno, lo define entonces como una droga legal que mata a los consumidores, y todavía lo más importante es que los mata de la forma que justamente los está recomendando que lo utilicen los distintos fabricantes del tabaco. ¿Esto a qué lo que va? De que nosotros muchas veces decimos que lo que es legal termina siendo bueno. Bueno, justamente algo que sabemos que hace mal, que socialmente sabemos que hace mal, los mismos fabricantes ya saben que hace mal, y de la misma forma en que ellos lo recomiendan, es algo legal en lo que es nuestro país. Entonces, eso también es la importancia que tiene lo que es el tabaquismo. Otra cosa importante a lo que íbamos de que, bueno, es legal, pero también de que conocemos sus efectos gracias a lo que es la ley 26.687. ¿Por qué? Porque antes al tabaquismo se lo veía como algo que era algo socialmente bueno, ¿o no? Es más, las publicidades lo mostraban como que socialmente entonces uno se podía insertar con el tabaco, como que si tenías, por ejemplo, antes con la cultura que había, el hombre que fumaba era el que tenía todas las chicas, entonces eso estaba antes en lo que era la sociedad. Y gracias a esta ley, justamente se prohibió lo que era la publicidad del tabaco, se empezó
a obligar a las productoras del tabaco a que colocaran lo que eran las imágenes en el empaquetado de las principales consecuencias. Esto también ya denota que el problema va más allá de que sea por el tabaco, sino que, o que sea adictivo el tabaco, sino que es algo más psicológico. Fíjense que el que compra ya el tabaco ya lo está viendo la consecuencia y sin embargo lo sigue consumiendo. Es más, muchos de los pacientes cuando uno le consulta qué es lo que suele hacer, o por ejemplo si le pide el atado de cigarrillos, suele tener un papel pegado sobre la imagen porque le impresiona y para poder seguir fumando. Es algo muy común eso en los pacientes. Y también otro de los puntos importantes que tuvo esta ley es que prohibía la venta a menores de 18 años del cigarrillo, que eso ya vamos a ver cuál es la importancia que tiene principalmente en nuestro país. Entonces, la definición propiamente dicha es una enfermedad crónica, porque esto lo vamos a ver con los años, prácticamente a las complicaciones, y que justamente está dada entonces por la adicción a la nicotina y a esa exposición permanente que tiene de todas las sustancias que contiene el tabaco, que se sabe que son más de 7.000 sustancias, donde la gran mayoría son tóxicas y cancerígenas para lo que es el organismo. En lo que es la Argentina, es la principal causa de muerte prevenible y además la importancia que tiene, ¿por qué prevenible? Porque bueno, la principal causa de muerte en la Argentina sabemos que son los siniestros o accidentes de tránsito, lo cual no es prevenible en ciertos puntos, pero eso es la importancia, que es una muerte entonces que si uno sabe que no debe de fumar, uno entonces la puede evitar. Y otro de los puntos importantes que tiene es la capacidad de años de vida perdidos, es decir, que disminuye lo que es la cantidad de años que se sabe que dura una persona, que puede vivir una persona en la Argentina, que en los hombres es de 74 y en las mujeres de 76 aproximadamente, es decir, que esa lo disminuye, y también los años vividos. ¿Por qué? Porque produce discapacidades, entonces también disminuye lo que es la calidad de vida. Otro de los puntos en Argentina es la cantidad de muertes por año que hay causadas por las complicaciones del tabaco, que son aproximadamente entre 44.000 y 40.000. Otros datos importantes entonces en números del tabaco. Bueno, lo mismo, la cantidad de muertes. Esto con respecto a lo del gasto sanitario total es en base a las complicaciones, las enfermedades propiamente producidas del tabaco. Es decir, ni siquiera estamos contando lo que se invierte para la promoción y la prevención del tabaco, solamente en las complicaciones. Fíjense que de todo el gasto sanitario total, más del 10% ya se lo está llevando solamente lo que produce el tabaco. Es decir, que no solamente es un problema para la persona que sufre la enfermedad del tabaquismo, sino también para todo el Estado, que fíjense todo lo que tiene que gastar. En base a lo que es la edad de comienzo del consumo, más o menos está entre lo que son los 12 y los 14 años, y eso es lo que yo les decía que llamaba la atención con respecto a la ley, que dice que no se le puede vender a los menores de edad. Bueno, fíjense que la gran mayoría comienza a una edad en la cual ni siquiera por ley pueden consumir el cigarrillo. Entonces, también va a que es un problema propiamente del comerciante que termina haciendo la venta del producto. Y otro de los números es la cantidad de fumadores en un grupo, es decir, cada 4 personas se sabe que una es fumadora. Más o menos, para que lo llevemos a un número un poquito más grande y después podamos entender otros números, es como si en un curso de 40 personas, que es lo normal de los cursos de la universidad, 10 alumnos fueran fumadores. Es como que más o menos tengan ese número. Entonces, ¿qué otros datos tenemos sobre el cigarro en base a lo que es en la Argentina? Que de todos esos 10 fumadores que yo le decía del curso, solamente uno va a tener la intención de ir al médico y pedir poder abandonar ese hábito que tiene, el consejo para poder abandonarlo. En toda la Argentina hay solamente 378 centros que pueden ayudar a dejar de fumar. Bueno, esto es con respecto a la cantidad de minutos, que son 20 los minutos que se necesitan para poder recuperarse de lo que produce de forma aguda el cigarro.
Y también tenemos, bueno, la cantidad de sustancias, que eso ya lo habíamos dicho, que eran más o menos 7.000 sustancias diferentes, donde 70 aproximadamente son las que producen cáncer o están descritas como que producen cáncer. Bueno, lo mismo del porcentaje de fumadores, que equivale más o menos al 20-22%. Bueno, lo de la edad, que eso ya lo habíamos dicho, que era entre 2 y 14. Bueno, por día, esto también es impresionante, que por día 123 personas mueren a causa del consumo de tabaco. Y este es otro valor importante que hay que tener en cuenta, que es el de los fumadores pasivos, que es la cantidad de fumadores pasivos que mueren anualmente. Es decir, 6.000 personas mueren sin fumar a causa del tabaquismo de otra persona. Y esto es importante porque uno piensa de que por no fumar no le va a pasar nada, o la persona que fuma piensa que a su familia no les pasa nada porque no fuman. Y al contrario, también están expuestas a lo que va a ser el humo del tabaco. Y otro de los valores es la cantidad, o en realidad la chance de dejar de fumar en aquellas personas que, por ejemplo, utilizan algún tratamiento, ya sea médico o, por ejemplo, cognitivo, en vez, por ejemplo, de aquellas personas que deciden por voluntad propia y no aplican ninguna técnica, es decir, tienen menos chances de dejar de fumar y de volver a recaer en lo que es el hábito. Bueno, esto también vuelve a decir con respecto a más o menos el gasto, que era del 10% que yo les decía, del gasto total del presupuesto, pero hace énfasis prácticamente en cuáles son las complicaciones en las que se está gastando o en lo que el Estado gasta, que son las complicaciones cardiovasculares, todo lo que sea cerebrovascular, cáncer, enfermedad respiratoria y demás. Y que, bueno, con respecto haciendo énfasis en lo que es la discapacidad, y que también le es un problema entonces a las empresas, que muchas veces tienen que seguirle pagando a empleados que no pueden trabajar porque tienen la discapacidad, además. Bueno, ¿cuáles son entonces estos componentes, los principales o que nosotros sabemos que son como los más dañinos y que los van a estar produciendo las consecuencias? Entre ellos, lo principal es la nicotina, porque la nicotina entonces es la principal sustancia adictiva que tiene el tabaco y es lo que nos termina produciendo también entonces la enfermedad propiamente dicha como el tabaquismo. Esta sustancia se absorbe por la vía aérea superior, pasa a los pulmones, también por saliva y por piel tiene cierto grado de absorción. Otra de las sustancias es el alquitrán, que lo que tiene son hidrocarburos, como por ejemplo el benzopireno, y que la característica que tiene es que es una de las principales sustancias cancerígenas que tiene el tabaco. Dentro de esas 70 que nombrábamos previamente, bueno, esta es una de las principales. Y otro de los componentes es el monóxido de carbono, que en realidad este está más relacionado con el hecho de que uno produce la combustión de ese cigarrillo y es el momento entonces en el que se produce y el problema que tiene el monóxido de carbono justamente es que tiene 240 veces más afinidad por lo que es la hemoglobina que lo que es el oxígeno. ¿Esto qué significa? Que el eritrocito entonces en vez de transportarme el oxígeno hacia los tejidos, va a transportar este monóxido de carbono, no produce la oxigenación, entonces están mal oxigenados esos tejidos a la larga. En sí, del tabaquismo, ¿cuáles son los síntomas que va a manifestar el paciente? Sin tener en cuenta las complicaciones, sino propiamente como tabaquismo, como enfermedad y como factor. Que bueno, en sí el paciente no va a poder dejar de fumar, nos va a referir que lo puede haber intentado previamente y que no puede, que cuando deja de fumar tiene síntomas de abstinencia, es decir, son pacientes que se ponen, eh, son muy irritativos, tienen ira, se deprimen muchas veces, no tienen ganas de seguir el día o de hacer cosas, bueno, tienen muchas peleas con sus familiares, son poco tolerantes, entonces esos suelen ser síntomas de la propia abstinencia. Si se sigue fumando, bueno, esto es otro de los puntos, que uno al paciente le puede informar de todo, le puede informar que puede tener cáncer, que puede tener el infarto, que puede tener todas las complicaciones habidas y por haber, y el paciente, sin embargo, no puede dejar de fumar, es decir, le importa más el seguir fumando que la situación de salud que tiene.
Y esto es otro punto importante, que es el abandono de las actividades sociales. Es decir, son pacientes que, bueno, ya de por sí la sociedad está bastante adaptada en ese sentido, porque ha disminuido lo que es el hábito tabáquico en general. Eh, a ver, fijémonos, ya existen, todos los lugares cerrados son libres de humo, en los restaurantes ya no se puede fumar, en los cafés no se puede fumar, en ciertas instituciones, como por ejemplo la universidad, que no se puede fumar dentro de lo que son las instalaciones, que esto lleva a que el paciente, para poder seguir con su hábito, tenga que ir abandonando ciertas actividades o se excluya socialmente para poder fumar. Entonces eso también es otro de los síntomas o signos que nosotros podemos empezar a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para adherirse a lo que es el tabaquismo? Bueno, la edad, porque nosotros habíamos visto que ya de por sí en la adolescencia es uno de los principales momentos en que se comienza a fumar. Esto puede llegar a tener alguna relación también con lo que es el tema del entorno, es decir, la escuela, el grupo de amigos. Ya se empiezan entonces a estar estos pacientes, estas personas, a estar en relación entonces con esos ámbitos que pueden darle este hábito. Y eso sí es importante, que mientras más joven es el paciente que comienza a fumar, es más la adicción que va a desarrollar. Es decir, no es lo mismo alguien que comienza a los 25 años que aquel niño adolescente con 12 años que empezó a fumar. Es decir, le va a costar mucho más a ese paciente dejarlo. Lo mismo que la genética, esto también tiene mucho que ver con el entorno. O sea, un fumador, que su padre también era fumador, la madre era fumadora, y es medio raro que él no fume. Entonces puede tener que ver con la genética, pero también mucho con lo que es el entorno. Las situaciones como de patologías mentales, como la depresión o alguna otra enfermedad mental, puede llegar a producir cierta tendencia a aferrarse a lo que es el cigarrillo como hábito. Y el uso de otras sustancias. Principalmente está descrito con lo que es el alcohol, pero también se ha visto relación con otras drogas ilícitas, como la marihuana, la cocaína, etcétera. Y eso también tiene que, volvemos a lo que es el entorno, o sea, nosotros sabemos que existen algunos boliches antitabaco, pero en la mayoría uno ya entiende que en el boliche fuma, la mayoría lo asocian con el alcohol, lo asocian con las drogas y demás, y suele tener bastante relación. Entonces, ¿cómo es que el tabaco se termina volviendo una adicción entonces para el organismo? Bueno, habíamos dicho que la principal sustancia que había que considerar era la nicotina, que es entonces la sustancia por excelencia adictiva de todo lo que es el cigarro. ¿Y qué es lo que sucede? Esta nicotina entonces se va a absorber, va a llegar hacia lo que es el cerebro y lo que va a producir, se va a unir a los receptores y va a producir la liberación de ciertos neurotransmisores, principalmente lo que es la dopamina. Esta dopamina lo que hace es regular ciertos estados de ánimo, del comportamiento. Es más, mayormente estos receptores van a estar presentes en lo que es el área de placer o de recompensa en realidad que tiene el cerebro. Entonces, esa sensación de placer lo que hace es que cada vez haya más receptores de nicotina. Entonces sea más la cantidad de nicotina que se tenga que adquirir, absorber, para poder entonces ir cumpliendo con esas necesidades de placer que va manifestando el mismo cerebro. Entonces, ese es justamente el por qué se hace adictiva y se termina volviendo entonces en un hábito. Esto es una imagen que más o menos lo que yo les quería mostrar era cómo es que la nicotina va haciendo sus efectos, es decir, se va a unir al receptor, libera el neurotransmisor, empiezan a aparecer más receptores, fíjense que la imagen empieza a haber más receptores, la nicotina se une. Y por ejemplo, pongamos de ejemplo de que el paciente deja de fumar, ¿o no? Este receptor entonces van a tener la abstinencia, obviamente, pero si ese hábito de dejar de fumar continúa, esos receptores a la larga van a empezar a desaparecer. Entonces, eso es más o menos lo que sucede con el tema de la adicción y cómo se deja de fumar con el cigarro. Bien. Esto también es importante tenerlos en cuenta y también para poder informárselos a los pacientes. Muchas veces cuando están queriendo dejar de fumar son las situaciones desencadenantes de las ganas de fumar, que son principalmente está asociado con el tomar café. Se ha visto de que
estas situaciones tienen una gran cesación en el paciente de tener ganas de fumar. También lo que son los descansos en el trabajo, eso es principal, y más todavía esto demuestra lo que yo les comentaba de que se terminan aislando los pacientes de su entorno, que fíjense, en Japón, es la imagen que yo les pongo abajo, son las cabinas tabáquicas que existen en todos los puntos de la ciudad, están estas cabinas, y uno va pasando y ve a las personas adentro llenas de humo, y es que justamente hacen esos lugares para los descansos de trabajo. Fíjense que la mayoría está de traje. Eh, Después, otra de las situaciones es hablar por teléfono. Se ha descubierto que hablar por teléfono también aumenta las ganas de fumar. El consumir bebidas alcohólicas, eso lo comentábamos previamente, que suele estar bastante asociado. El conducir y también pasar tiempo con los amigos. Es decir, que vemos la influencia del entorno totalmente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son entonces las complicaciones de fumar? Sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta los factores cardiovasculares, pero en realidad todas las complicaciones en general. Bueno, sabemos que cáncer, principalmente el de pulmón a la cabeza, con todas las enfermedades pulmonares relacionadas, pero también existen otros tipos de cáncer, desde cáncer de laringe, de faringe, de hígado, riñón, vejiga, de labios, de boca, de lengua, todos esos están principalmente relacionados por el área de contacto, pero también por la aspiración de las sustancias tóxicas. Bueno, los problemas cardiovasculares, que son los que principalmente vamos a hablar nosotros, que son la aneurisma, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular. Bueno, Jacqueline, la clase pasada les hablaba de diabetes y dijo que era un factor de riesgo, porque siempre decimos el factor de riesgo, y en este caso la diabetes entonces también es producida por el tabaco. Los problemas oculares como las cataratas, la degeneración macular por la edad también estimula que se produzca. Bueno, la infertilidad y la impotencia, que este tiene bastante relación en realidad con los efectos vasculares que produce el cigarrillo. Bueno, esta es bastante conocida, las complicaciones durante el embarazo, o sea, se sabe que la embarazada no puede fumar. Y eso es principalmente porque produce prematurez y bajo peso en el recién nacido. Bueno, también estimula lo que son algunas patologías de la vía aérea respiratoria alta, como los resfriados, la gripe y demás, y las enfermedades de los dientes y las encías, que eso los que son médicos o han hecho prácticas, la mayoría de las veces cuando ven un fumador, lo primero que notan es los dientes amarillentados. Entonces, justamente es por el tabaco. Bueno, entonces, más ahora viendo los puntos propios de la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que podemos decir? Muchas veces sucede que cuando el paciente fumador va al médico y le dice que deje de fumar, el paciente, y a veces también los médicos le recomiendan a lo mejor que empiece a fumar menos. Es decir, el paciente, por ejemplo, fuma un atado de cigarrillos tiene 20 cigarrillos. Entonces, este paciente empieza a intentar dejar de fumar, pero por los síntomas de la abstinencia ve que no puede dejar por completo, ¿no? Entonces, el médico o el paciente empieza a hacer la técnica de, bueno, no fumo el atado completo o los 2 atados completos que me fumaban normalmente, pero me fumo un cigarrillo. Es decir, yo voy a disminuir la carga de tabaco, pero me voy a dejar ese cigarrillo para el momento en que me sienta peor del día, que no pueda aguantar la abstinencia o de la semana, algunos llegan a hacerlo por la semana. Entonces uno diría, bueno, ha dejado técnicamente de fumar un cigarrillo, ¿qué es lo que le puede provocar? Y no, se ha descubierto que un solo cigarrillo, aunque sea solamente uno, ya aumenta el 50% de riesgo de enfermedad coronaria, sin importar que sea solamente uno. Y esto lo vieron en un metaanálisis que hicieron, que justamente lo que intentaron comparar era ver entre hombres y mujeres que consumían un solo cigarrillo, qué riesgo tenían con ese solo cigarrillo. Obviamente recordemos que los varones ya a partir de los 44 años, 45 años ya tienen un riesgo aumentado, que de por sí el mismo sexo ya les está dando un factor de riesgo, que era un poco también lo que comentaba Facundo en la primera clase, de los factores de riesgo, el sexo, edad. Entonces, eso es importante también en cuenta tener
que, bueno, estos pacientes ya tienen un riesgo aumentado de por sí, por el sexo y la edad. Pero, ¿qué se vio? Que solamente con el cigarrillo, con ese cigarrillo, tenían un 48% más de riesgo que aquella persona que no fumaba ninguno. Y si le sumábamos todos estos factores de riesgo, como la edad y el sexo, llegaban a un 74% más de riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cambio, en las mujeres, comparadas con mujeres que no fumaban ni un solo cigarrillo, tenían un 57% más de riesgo. Es decir, que las mujeres tenían mucho más riesgo en comparación de los varones. Pero un 57% con respecto solamente a la enfermedad coronaria y un 31% con respecto a lo que son el accidente cerebrovascular. Entonces uno se preguntaría, bueno, quizás por qué las mujeres tienen este mayor riesgo que los varones. Bueno, en sí, las mujeres son menos fumadoras con respecto a los hombres y esa exposición tan limitada que tienen ese grupo tan limitado les hace que tengan un mayor riesgo, por así decirlo, y que la exposición que tienen al factor haga que deben a tener un evento más agudo con respecto a lo que son los varones. Eso es lo que se ha llegado a ver. Y además, esto se hizo en Argentina, este estudio, que comprobó de que de todas las mujeres, con respecto a los varones, les cuesta mucho más dejar el cigarrillo. Entonces, ¿por qué es que decimos que el fumar es un factor de riesgo? O sea, ¿qué es lo que termina siendo que lo consideremos como algo malo? Además de todo el efecto cancerígeno y que se vuelve adictivo, etcétera. Pero desde el punto de vista cardiovascular principalmente. Justamente lo que era el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque esto termina disminuyendo entonces el oxígeno que llega hacia lo que es el miocardio. Esto a la larga termina estimulando una insuficiencia cardíaca, termina también haciendo una isquemia de ese tejido porque no le llega el oxígeno. Entonces, también está bastante relacionado a lo que es el daño propio del endotelio, de los vasos. Entonces, esto también estimula el desarrollo de placas de ateroscleróticas y a la propia disfunción de ese endotelio. Entonces, otro de los puntos que se ha visto de por qué es un factor de riesgo es con respecto a la nicotina, que a ver, dejando de lado de que la vuelva adictiva y demás, sino que lo que produce es una liberación de catecolaminas. Estas catecolaminas lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, que ya de por sí tengamos en cuenta que con la misma insuficiencia cardíaca que se estaba produciendo previamente, esto también va a suceder en un momento compensatorio, entonces como que empeora todavía más la situación y también se produce una disminución del flujo coronario a la larga, un aumento de lo que es la agregabilidad plaquetaria, esto está bastante relacionado entonces con las disfunciones endoteliales y demás que hablábamos previamente, con lo que es la agregabilidad de la trombina, del fibrinógeno y todo esto, a la larga también lo que nos produce es que sea mucho más fácil la formación de lo que son los trombos. Entonces, supongamos, una persona que desarrolla un trombo se va por carótida y termina con un accidente cerebrovascular perfectamente. Entonces, eso es el por qué nosotros decimos que es un factor de riesgo. Ese es entonces el peligro que tiene el paciente que fuma. En este gráfico, básicamente, yo lo que les quería mostrar es lo que yo ya previamente les he hablado, que es que aumenta lo que es el estrés oxidativo, que disminuye la actividad del óxido nítrico, es decir, que ya no hay una vasodilatación correcta, hay una vasoconstricción, eso aumenta la presión. También hay una disminución de lo que es la función de las células endoteliales, el desarrollo de la aterosclerosis. Esto que es importantísimo, que es lo de la resistencia insulínica, que también termina siendo un desarrollo del síndrome metabólico, de la obesidad, que también son factores de riesgo. Se pasó bastante. Y lo que es la activación adrenérgica, que terminaba produciendo entonces los efectos sobre la frecuencia cardíaca y la presión. Bueno, esto es un estudio también que se realizó en base a que muchos de los pacientes lo que tienden a hacer es a recurrir a otros métodos que intenten suplantar el cigarrillo. Entonces lo que se hizo muy de moda
en los últimos años fue los vapers, los cigarrillos electrónicos, el nargile, que el nargile es eso que ven ustedes ahí como azul, para el que no sabe, y justamente el justificativo de llegar a estas técnicas es que como están relacionadas en vez de la combustión, están relacionadas a lo que es el vapor de agua, no producía los efectos propios del tabaco, o sea, del cigarrillo por combustión. Pero como yo ya les dije, en realidad la combustión lo que termina produciendo es el monóxido de carbono, pero nos sigue dejando un montón de sustancias cancerígenas que propiamente tiene el tabaco, ¿no? Entonces, esto lo que se intentó hacer en este estudio fue comprobar realmente de todas las complicaciones que tenía el fumar, cuáles eran más producidas por el tabaco fumado por combustión a comparación, por ejemplo, del cigarrillo electrónico o de lo que era el nargile. Y lo que se vio es que en ciertas complicaciones, como por ejemplo estamos viendo en el infarto de miocardio, sí tenía una mayor prevalencia lo que es, o sea, no la prevalencia, sino la chance, que es el odds ratio, de que un paciente que fuma tenga un infarto de miocardio comparación de los otros elementos. Pero, por ejemplo, miren esto, lo que es el accidente cerebrovascular, tiene muchísima más chance el paciente que fuma nargile a comparación de los otros instrumentos. Y así se vio que de por sí estas técnicas no son tan buenas como los comerciantes o actualmente en la sociedad se está queriendo imponer. Eh, bueno, entonces, esto es volviendo a hablar de los fumadores pasivos, que es un punto bastante importante que debemos de tener como profesionales de la salud, el recordar que no solamente es algo malo para el paciente que fuma, sino también para los acompañantes. Y esto quizás es un punto más importante para lo que son los pediatras, que los pediatras entonces deben de recomendar a los papis que no fumen, que termina siendo una gran complicación para los niños. Está ya descrito que hay un aumento de lo que es la muerte súbita del lactante, que hay infecciones a repetición, que está también asociado a lo que son los trastornos del desarrollo, del comportamiento. Entonces, que es un buen gesto tanto para ellos, para su salud, pero principalmente para la de sus hijos, el que dejen de fumar. Y muchas veces, ojo, porque esto también sirve como a modo de motivación. Muchas veces los mismos fumadores que llegan a la consulta llegan por el hecho de que han sido papás y quieren dejar de fumar por sus hijos. Así que eso también, utilizarlo como un modo de motivación es bastante útil para los profesionales de la salud. Entonces, ¿cómo dejar de fumar? Esta es la pregunta del millón. Y Mark Twain, que es el autor de La Isla del Tesoro, que es un libro muy lindo, era fumador y él decía que dejar de fumar es la cosa más fácil del mundo. Lo sé, porque lo he hecho miles de veces. Y justamente la frase que es chistosa va al hecho de que justamente el fumador va a toparse con la situación de recaer muchísimas veces. Es muy frecuente que el que ha dejado de fumar lo haya intentado muchas veces. Entonces, es un proceso de acompañamiento que debemos llevar los profesionales de la salud con estos fumadores. ¿Cómo entonces vamos a recomendar a nuestros pacientes y qué es lo que debería hacer el fumador para poder dejar de fumar? Justamente lo que yo les decía previamente es lo de la motivación. O sea, el que quiere dejar de fumar tiene que querer y tiene que encontrar entonces un aliento. Y las personas que lo acompañan, tanto como los profesionales, pero también como la familia, los amigos, tienen que estar en esa posición de motivarlo, alentarlo. Esto es más o menos como la dieta, uno tiene que plantear una fecha para dejar de fumar y a partir de esa fecha ser constante y perseverante. Y otro de los puntos es buscar los beneficios que tiene el dejar de fumar. A lo mejor al principio el fumador lo ve como que es algo malo, como que se siente mal. Bueno, tratar de contrarrestarlo viendo con todas las cosas buenas que le puede llegar a traer el dejar de fumar. Eso psicológicamente lo ayuda bastante al paciente a seguir con el tratamiento de dejar el hábito tabáquico. Lo mismo que hablábamos antes con las situaciones que predisponen a fumar, y ojo también porque hay sujetos
que también predisponen a fumar. Entonces hay que decirle al paciente, bueno, usted trate de identificar estas situaciones, estas personas y trate de obviarlas, porque va a ser lo mejor para su tratamiento. Otro punto importante que muchas personas que están intentando dejar de fumar suelen hacer es que como ya saben que pueden tener la abstinencia, son los típicos que dejan en la mesita de luz, dejan un atado o 2 cigarrillos por si las dudas que no puede aguantar más y bueno, recaen en fumarse ese único cigarrillo por si las dudas. Bueno, yo ya les he dicho a ustedes con respecto a lo que es el factor de riesgo de un solo cigarrillo, que aumenta entonces el 50%. Bueno, eso es importantísimo que a nuestros pacientes les digamos que tiren todos los cigarrillos, todo lo relacionado a ellos, bueno, los encendedores más o menos, eh, pero decirles que hagan esa tarea, esa actividad, porque se sacan la posibilidad de volver a recaer. Lo mismo que es el cambio de estilo de vida, principalmente a estos pacientes los que se les recomiendan es que empiecen algún ejercicio físico, eh, lo mismo que el establecerse una meta, es decir, que vayan día a día, que vayan semana a semana y que el cumplir una semana es un gran logro en ellos. Lo mismo que un mes, un año, ya si llegan a eso ya es muchísimo y valorar esas metas porque también es una forma de motivarlos. Lo mismo que lo que es el asesoramiento psicológico, es bastante importante, se desarrollan bastantes terapias cognitivas y conductuales que ayudan entonces a los pacientes a seguir con su tratamiento. Existe un tratamiento médico que en algunos casos cuando no recaen mucho estos pacientes, puede llegar a tomarse las decisiones de aplicar algunos medicamentos y importantísimo que estos pacientes, si tienen la intención, se adhieran a lo que son los distintos programas para poder dejar de fumar, porque no es lo mismo dejar de fumar solo a dejar de fumar en grupo, escuchar las experiencias de los otros que están haciendo lo mismo que está haciendo uno. Entonces, estos grupos uno puede llegar a comunicarse a partir de las líneas que están disponibles, que yo ahí les dejo el número de teléfono, que son de interés y que uno debería, como profesional de la salud, recomendárselo también a nuestros pacientes. Bueno, el tratamiento médico, ¿qué es lo que nosotros disponemos entonces en la actualidad para estos pacientes que recaen mucho? Es importante destacar que existen tratamientos que no necesitan una receta médica y que pueden adquirirlos directamente los pacientes sin necesidad de consultar con su médico, pero la mayoría sí va con receta y existen de primera, de segunda línea. Lo importante es saber que son en su mayoría terapias de reemplazo de nicotina, pero también existe la terapia que no tiene nicotina. La terapia de reemplazo de nicotina justamente va al hecho de que no se da la dosis de nicotina que se adquiere con el fumar, pero sí son dosis mínimas que lo que evitan son esas situaciones de abstinencia. Y vienen en forma de chicles, en formas inhaladas, también vienen parches. El problema es que se sigue teniendo esa mínima adicción a esa dosis mínima de nicotina. Entonces, por eso es que a veces se prefieren las terapias no nicotínicas, que principalmente están dadas por lo que son el fármaco como el bupropion o el varenicline, que el bupropion justamente inhibe la recaptación de la dopamina y el segundo fármaco lo que hace en realidad es un análogo selectivo de los receptores en donde se une la nicotina. Entonces, eso termina disminuyendo la abstinencia. Existen otros fármacos, pero como los que están nombrados ahí, la nortriptilina o la clonidina, pero en realidad los principalmente utilizados son los primeros. Y otro tratamiento innovador son las vacunas antinicotínicas, que estas vacunas justamente se le aplican a estos pacientes para que desarrollen anticuerpos contra la nicotina. Entonces, a la larga, más o menos está comprobado que entre los 6 meses aproximadamente, unos 4 o 6 meses, el paciente ya puede ir dejando de fumar, va a tener menos abstinencia y demás. Pero, como les he dicho, principalmente los tratamientos que se aplican son más conductuales, cognitivos, o sea, todo lo que sea psicológico va primero que todo esto médico, o sea, lo médico como que ya se lo va dejando más para los casos extremos. Bueno, y este es un punto importante porque hay algunos profesionales de la salud que lo siguen recomendando, los cigarrillos electrónicos,
a pesar de que en estos últimos años han ido saliendo bastantes no ensayos clínicos, sino estudios clínicos que evalúan la eficacia o no, y también distintas investigaciones que están comprobando que el cigarrillo electrónico no es tan bueno como nos lo estaban pintando todas las marcas comerciales que venden principalmente estos productos. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Además de lo que yo ya les conté de las complicaciones. Principalmente va también en algo psicológico, porque el paciente, para poder hacer esta terapéutica, lo que hace es fumar el cigarrillo electrónico, pero sigue fumando el cigarrillo de verdad. Entonces, es como que hace una mitad y mitad. Entonces, técnicamente no disminuye el consumo tabáquico y sigue teniendo ese 50% más de riesgo que daba esa carga mínima de tabaco. ¿O no? Entonces, también otro de los puntos psicológicos que tiene esta terapéutica es que actualmente se lo ha dejado de lado, o sea, uno ve ahora los vapers y quizás ni recuerda que eran un tratamiento médico para dejar el tabaco. Y ahora lo ve que está muy, muy aferrado en la sociedad y principalmente en los jóvenes que quizás nunca fumaron un cigarrillo de verdad, pero sí vapean. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y lo que yo les pongo acá en la imagen, que es una noticia que salió hace unas semanas atrás, es que Philip Morris, que es una de las marcas más grandes que existen en Europa y en el mundo, como tabacalera, quiere que se prohíban los cigarrillos en Reino Unido a partir del 2030. Que uno diría, bueno, qué loco que la misma empresa que, que produce cigarrillos quiera que se prohíban. O sea, ¿a qué es lo que va esto? Y va mucho más allá de un trasfondo económico que tiene, porque, por ejemplo, actualmente Philip Morris está ganando muchísimo dinero con las acciones que tiene de la producción de los cigarrillos electrónicos, vapers, que fue uno de los primeros en desarrollar estas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que quiere o cuál es el futuro o lo que está viendo la empresa? Que en el mundo en sí ya se sabe que fumar es malo y muchos países están cada vez ajustando más el comercio del cigarrillo. Entonces buscan otras alternativas y una de estas es el cigarrillo electrónico. Entonces por eso es muy frecuente que lo veamos como que en todos los lugares como que lo ponen como algo bueno al cigarrillo electrónico, pero en realidad termina siendo algo comercial. Volvemos a caer en el juego comercial. Esto lo que compara, lo que yo quería mostrarle con este estudio, es que se los hizo en base a lo que era el nargile, que era esta máquina que en realidad se termina fumando el tabaco, pero en realidad por vapor de agua, que justifica el hecho de que yo les decía que, bueno, está bien, uno no termina consumiendo la combustión propia del tabaco, pero sigue consumiendo lo que son distintas sustancias tóxicas y cancerígenas. Y esto lo que comparaba era básicamente el nargile, el que no es nargile, el cigarrillo solo, y el paquete diario de cigarrillos. Bueno, de por sí el paquete diario de cigarrillos obviamente tiene todas estas sustancias muy aumentadas, pero fíjense que el nargile en sí seguía teniendo la cantidad de las sustancias tóxicas. Estos también los conocen como pipa de agua en algunos lugares. Bueno, entonces llegamos ya a la última parte, ya que es lo que nosotros podemos hacer tanto como sociedad, pero también creo que se está haciendo como profesionales de la salud. Y la Sociedad Argentina de Cardiología se ha adherido a lo que es el Plan 25x25. ¿Esto qué significa? Fue un plan, una agenda que se dio gracias a la Organización Mundial de la Salud, en la cual lo que se pretende es que en el 2025 haya una disminución del 25% de la mortalidad que existe por tabaco. Ese es básicamente el plan. Y justamente toda esta agenda, todo este plan que se tiene, va asociado al hecho de que se hagan políticas de Estado relacionadas con lo que va a ser la comercialización, la forma en la que se comercializa el tabaco, que se empiece a realizar más prevención sobre el consumo de tabaco, también fue una de las recomendaciones, el hecho de promocionar cada vez más ambientes que sean libres de humo,
todo lo que esté relacionado con las medidas políticas que yo les hablaba recién, también va relacionado a lo que son los impuestos, que cada vez tengan más impuestos las tabacaleras para producir lo que es el tabaco, y eso a la larga lo que haría es que, bueno, más o menos lo que planteaba Philip Morris, que le conviene mucho más realizar otros productos que no sea el cigarro. Después también desarrollar distintos lugares, como por ejemplo los hospitales, que cada hospital tenga su grupo de exfumadores o un grupo de contención para esas personas que están dejando justamente de fumar, para entonces también hacer denuncias, por ejemplo, en el sentido de que denunciar si, por ejemplo, se está en algún lugar promocionando el hábito tabáquico. Entonces, regular todos estos tipos de medidas ayudaría a la situación en general. Y bueno, esto básicamente es lo que explicaría el nombre de la charla, porque para el tabaquista termina siendo una gran decisión. O sea, porque justamente recae, nosotros podemos como médicos recomendar que deje de fumar, pero la decisión de dejar de fumar recae totalmente en el paciente. Es decir, el paciente es el que va a decidir si quiere o no dejar de fumar, si quiere o prefiere tener las complicaciones, que sabemos que las va a tener, o si prefiere entonces empezar a vivir o tener una mejor calidad de vida. Entonces, básicamente va a eso, la decisión de qué camino tomar como fumador. Y eso es todo. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda o algo que les haya quedado colgado y que quieran que yo les repita o no sé. Díganme. Excelente la clase, Samu.